Aquí nosotros, en esta parte de Deuteronomio, nos encontramos con instrucciones acerca de un caso particular de lo que sucede en el matrimonio. Sin embargo, vamos a tener que mirar algo más general, más global, acerca de la institución del matrimonio. Aquí vamos a encontrar cuándo es que era permitido un divorcio. ¿Cuándo era permitido un divorcio? Eso es lo que tenemos en los primeros 4 versículos. Y lo que nosotros tenemos es que si el hombre encontraba algo indecente en su esposa, podía divorciarse, pero debía cumplir un procedimiento de acuerdo al texto. Lo que debía hacer era conseguir una carta de divorcio o preparar una carta de repudio o divorcio, entregarla en la mano a la esposa y despedirla. Solo en caso de indecencia, ese es el término, cómo se traduce aquí, solo cuando el hombre encontraba algo indecente en la esposa, podían los israelitas divorciarse. Vamos a leer y después miramos. Versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese es versículo 1. 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre, o sea, el último, que la tomó por mujer, versículo 4, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando uno mira el versículo 1, donde dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, corresponde preguntar, ¿qué significa esa palabra indecente? ¿O qué determina que algo sea indecente? ¿O qué está incluido en este elemento de indecencia? Y cuando se aborda este tema, se suele citar las 2 escuelas de pensamiento rabínico de los días de Jesús. Habían 2 escuelas, estaban los Shammai y estaban los Hillel. Los Shammai eran gente más estricta, rigurosa y conservadora. Los Hillel eran gente un poco más suelta, liberal, pudiéramos llamarles hoy. La escuela Shammai, que era más conservadora, interpretaba esto diciendo que eso de indecencia es una referencia a la inmoralidad sexual o adulterio. Y en ese caso, decían ellos, tú te puedes divorciar. Ya de por sí, esto es parcialmente un error. No creo que esto sea estrictamente una referencia al adulterio, porque ya habían instrucciones del adulterio en Levíticos 20. ¿Cuál era? Los adúlteros tenían que morir. ¿Se acuerda? Eran apedreados. Esto no puede significar adulterio en el sentido estricto de la palabra. Era otra cosa definitivamente. Porque si decimos eso estaríamos contradiciendo. Ya en Levítico 20 dice, el adulterio se debe pagar con pena capital, debe morir. Pero aquí está diciendo carta de divorcio. La escuela Hillel era un poco más liberal y su interpretación decía que esto de indecencia incluía cualquier cosa, como su apariencia física, por ejemplo, su forma de servir la comida,
o algunas actitudes de la esposa que el hombre ya no soportaba. Ahora bien, debo decir esto, mis hermanos. Todo esto es información histórica y extrabíblica. ¿Ok? Creemos en el principio de que la Escritura interpreta la Escritura. Es decir, para la interpretación correcta de la Biblia y definitiva, no necesitamos nada externo a la Escritura, sino que desde la misma Escritura nosotros interpretamos la Biblia. Yo no necesito, no es estrictamente necesario e indispensable conocer la cultura judía para yo entonces traer mi interpretación. No se requiere eso. Nosotros tenemos la Biblia y con la Biblia es suficiente. ¿Me explico, mis hermanos? Ok. Aunque no tengamos esta información, aún así nosotros podemos decir algo respecto a esta ley. Esta referencia a las escuelas rabínicas no es determinante para interpretar nuestro pasaje. Lo que sí podemos decir, primero, es una frase difícil. Según los intérpretes, es una expresión difícil, poco conocida. Pero la primera palabra de esta frase se traduce como desnudez, vergüenza, impropiedad sexual e indecencia. Lo que sí podemos decir es que habían ciertas conductas o actitudes de la mujer que podían ser consideradas indecentes. Pero el hombre debía ser muy serio y responsable para determinarlo, porque sabe que está delante de Dios. No ponerse a jugar y tergiversar esto y acomodarlo a su conveniencia. Habían ciertas conductas y actitudes que se llamaban indecentes de una esposa que daba al esposo la posibilidad de divorciarse. El hombre escribía carta de divorcio, se la entregaba en la mano y la despedía, de acuerdo a nuestro texto. Entonces, los versículos 2 al 4 nos dice que la mujer divorciada ahora podía salir de casa y si quería podía casarse con otro hombre. Y entonces se presenta este segundo escenario, que el nuevo esposo de esta mujer o muera o encuentre algo indecente. Ya si encontraba algo indecente, bueno, ya pues no, son dos esposos que encuentran algo, si tiene cola, si ladra y si tiene cuatro patas, ¿verdad? Dos veces era una joya esta persona. Si esta mujer era despedida por su esposo, si era desechada por el nuevo esposo, por el segundo, ese es el escenario que está diciendo. No podrá el primer esposo tomarla de nuevo. Con todo lo extraño que parece eso y lo poco probable que parece eso, pero ahí está la ley. Sería un pecado, sería desagradar a Dios, dice el texto. Sería una abominación delante de Dios. El antiguo esposo no la podía volver a tomar como esposa, nos dice el texto. Es extraño, suena extraño para nosotros, pero es una ley que estaba ahí. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué necesidad hay? No, si Dios lo puso es porque hay una necesidad. Dios conoce su gente, ¿verdad? Hay una expresión que se usan, yo conozco los hierros de mi ¿qué? Pudiéramos mirar desde este pasaje por qué y para qué. Y el por qué, la palabra abominación, que usted mira, por ejemplo, en el verso 4, nos da una señal. Porque esa expresión, abominación, o esa palabra, era usada casi siempre para describir prácticas paganas.
una abominación, era lo que Dios sentía, no solo porque era desobediencia a Él, sino porque esa forma de actuar era típico o típica de las naciones extranjeras. Y Dios no quiere que su pueblo santo, se parezca en nada a las naciones paganas. Él no quiere esas prácticas idolátricas de estas naciones. Y el Señor le dice, no traigas el pecado, no perviertas la tierra que yo te doy. Esto quiere decir que esta forma de actuar, donde las personas se divorcian y se casan de una manera ligera, constituía un pecado y constituía contaminación de la tierra. Y Dios quería mantener su tierra pura. Pudiéramos decir, ¿y hay alguna intención, algún propósito, algo buscaba Dios? Y pudiéramos decir que el propósito podría ser que para que ellos pudieran pensar bien antes de divorciarse. Una vez que despides a tu esposa israelita por alguna cosa indecente, ya no la puedes tomar, ¿eh? No, es que ella es mi alma gemela. Fue tu alma gemela. Esto evitaba que se divorcien con facilidad, que dejaran sus matrimonios a su antojo o por cualquier cosa. Podemos decir que en un sentido esta ley servía como un freno, tenía un efecto disuasivo. Había un proceso, piensa, decides, ok, tienes que hacer carta de divorcio y después se la tienes que entregar y después la despides y olvídate, no hay vuelta atrás. Piensa bien antes de divorciarte. Nosotros tenemos la responsabilidad, porque no solo tenemos 39 libros en la Biblia, tenemos los 27 del Nuevo Testamento, tenemos 66 libros, y tenemos la responsabilidad de darle una lectura canónica, es decir, mirar toda la Biblia, no solamente una parte. ¿Cómo leer y entender este mandato para nosotros, el pueblo del Nuevo Testamento, o cómo aplica esto para la iglesia? Y yo sugiero que no es complicado. Este pasaje no es complicado porque los fariseos preguntan a Jesús su opinión acerca de este mismo pasaje. Mire qué fácil se hizo la interpretación de esto. ¿Cómo leer este pasaje a la luz del Nuevo Testamento? No es difícil porque a Jesús le preguntaron, interpreta este pasaje. Y Jesús lo interpretó. Yo quiero que vayamos a Mateo 19, el famoso y conocido pasaje en el que le preguntan a Jesús, oye, ¿uno se puede divorciar por cualquier cosa? Era en función de Deuteronomio 24. Versículo 3, Mateo 19, versículo 3. ¿Lo tienen, mis hermanos? Mire cómo lo dice. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La verdad es que el pecado no solo endurece, el pecado embrutece y enceguece. Mire la pregunta y mire a quién le están haciendo la pregunta y no ven. La ceguera espiritual es una cosa brutal. Tú puedes tener a Dios mismo frente a tu cara y tú sentirte que eres más vivo y más astuto que Él de hacerle este tipo de preguntas. Eso me da miedo a mí. El pecado embrutece, el pecado enceguece. Versículo 4. Él, respondiendo, les dijo, cuando llegamos ahí,
ahí tenemos que temblar. ¿Qué va a decir Él? ¿Cómo va a responder Jesús? Lo arrinconaron. He's been cornered. No, se le han puesto difícil. ¡Qué dilema! El Dios del cielo pudo haber consumido con fuego de santidad y justicia ante tan pretenciosa y arrogante pregunta. Y Él tuvo la decencia y la condescendencia de responderles para enseñarle a ellos y enseñarle a la multitud que escuchaba. Y Mateo lo registra para enseñarnos a nosotros. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído? Mire esa pregunta. Aquí Jesús le está dando una lección de teología bíblica a los fariseos. Cuando tú interpretes la Biblia, toma en cuenta toda la Biblia. No saques un pasaje de todo su contexto grande. No. Considera toda la Biblia. ¿No habéis leído? Las palabras "no habéis leído" es ustedes no han leído y no saben interpretar. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Qué está haciendo Jesús hasta ese momento? Jesús está citando Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Génesis 1:27, Dios los hizo hombre y mujer. ¿Qué califica para uno casarse, ser hombre o mujer? ¿Y qué califica para un matrimonio que sea un hombre y una mujer? Descartado cualquier otra cosa. Y después de citar Génesis 1:27, cita Génesis 2:24, donde dice: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Versículo 7. Aquí agarramos a Jesús. Aquí lo emboscamos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿A qué está haciendo referencia? A Deuteronomio 24. Ellos le están citando al autor del libro, le están citando y lo están, en inglés dicen school. They want to school Christ. Ellos quieren escuelear a Cristo. Se nota que no has leído tu Biblia, Jesús. Moisés, ¿no te acuerdas o no sabías? La carta de divorcio y repudiarla, versículo 8, mire lo que dice. Él les dijo, aquí les explicó, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mientras que los fariseos están enfocados en Deuteronomio 24, es decir, en la concesión y el permiso, Jesús dirige su atención a Génesis 1 y 2. Mientras ellos están pensando cómo terminamos legalmente esto, el Señor, ¿qué hace? El Señor centra su atención en el diseño original. Él no se enfoca en la cuestión del permiso, sino, ellos se enfocan acá en el permiso, Deuteronomio 24, sino Él se enfoca en un principio más universal y de esa manera nos enseña cómo debemos pensar nosotros respecto del matrimonio cuando estamos tan enfocados en algo tan aquí. Y Él dice, hey, siempre recuérdate. Él se enfoca en la voluntad, en el diseño, en la intención original de Dios.
lo que hace Jesús aquí, entre otras cosas, es enseñarnos a interpretar la Escritura y a pensar bíblicamente en el matrimonio. En este caso, a interpretar Deuteronomio 24. Yo quiero que tú veas, cabezón fariseo, ¿cuál fue la intención original? Quiero que pienses en eso, en qué es lo que Dios dice de esta relación. Piensa en eso. Y lo que les dice es, el matrimonio es una unión establecida por Dios y por lo tanto Él la define y Él la regula y nosotros nos sometemos a eso. En el versículo 6 Jesús hace una conclusión. Después de leer Génesis 1:27 y Génesis 2:24, Él dice, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Él está diciendo es el factor más importante cuando tú estés pensando en la institución del matrimonio, es que la institución del matrimonio le pertenece a Dios. Él la establece, Él la define, Él la regula. Se unen, son una sola carne y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Más allá de cómo se dio tu matrimonio, esta verdad es lo más importante acerca de tu matrimonio. Más allá de cómo nos sintamos en el matrimonio, esta verdad es más importante que cómo nos sintamos acerca del matrimonio. Más allá de cómo tú viste la institución del matrimonio en tu casa entre papá y mamá, o si no hubo eso, más importante que eso es lo que Dios dice de tu matrimonio. Y Él dice que ustedes son una sola carne. Y ni se te ocurra pensar que temblemos ante el divorcio únicamente cuando ha habido adulterio. Así debían pensar los israelitas en los días de Moisés. Así debían pensar los fariseos en los días de Jesús. Y así debemos pensar los cristianos en el siglo XXI. Ahora, cuando ellos citan Moisés en Deuteronomio 24, Jesús les dice, ok, les voy a decir por qué se escribió Deuteronomio 24, 1 al 4. Porque ustedes son muy duros de corazón. Pero eso nunca fue la intención original de Dios. La intención original es un hombre, una mujer, dejando padre y madre, uniéndose, convirtiéndose en una sola carne, delante de Dios, para siempre. Reflejando esa realidad en todo lo que hacen durante toda su vida. Esa realidad no ha expirado, esa verdad no está en juego. Esto es una pregunta que me hago, ¿ok? Porque uno ve, número uno, en la misma Biblia no hay ejemplos o no hay testimonio de que esto haya sido un problema, ¿ok? No hay una época o se menciona que esto de que hombres dejando a sus esposas, ellas casándose y después volviendo, en la Biblia parece esto no fue un problema o si lo fue no lo registraron. Del otro lado, nosotros mismos vemos que eso casi no es un problema. Con toda
lo terrible, lo vergonzoso, lo vil, lo podrido que está la concepción del matrimonio en nuestra sociedad, yo para asegurarme casi cito que el único ejemplo que yo conozca así es de alguien conocido. Yo pensaba que Jennifer López había hecho eso. Yo pensaba que ella se había casado con Ben Affleck y 18 matrimonios después se volvió a casar con él otra vez. Pero no, él nunca se casó con Ben Affleck. O sea, que esta última vez, el 2022, cuando él se casó, búsquelo, está en Wikipedia. Ella tuvo 4 matrimonios. Pero una colección de hombres no es algo. Yo me pregunto, ¿será que Dios pone esto? Me pregunto, ¿ok? Que Dios puso esta ley, 4 versículos de este escenario de un hombre casándose, después dejando a su esposa porque vio algo indecente, ella se casa, el nuevo marido la deja y ella ya está mancillada y dice, no la vuelvas a tomar. ¿Será que Dios puso esto para Él mostrarnos que eso es lo que Él hizo con su pueblo y para mostrarnos su amor leal a su esposa que le ha sido tan infiel? Porque Jeremías 3:8 el Señor le dice a su pueblo, yo te di carta de divorcio a ti. Pero ese pueblo Él volvió y lo tomó. ¿Será que era como para avergonzar a su pueblo y decirle, mira, lo que nadie pensaba que iban a hacer contigo, yo lo he hecho contigo? ¿Por qué es una sola carne? ¿Por qué el hombre y la mujer son una sola carne? La respuesta es por diseño. Es por diseño. Dios lo hizo así para mostrar su amor por su pueblo y la profunda intimidad que Dios tiene con su pueblo. Eso dice Efesios 5, 22 al 32. ¿Por qué el matrimonio está llamado a ser una sola carne? Porque el matrimonio está llamado y seguirá llamado a reflejar el que Dios con su pueblo son uno en Cristo. Amor eterno, leal, indestructible. Por eso decimos, si el matrimonio en el Antiguo Testamento era una metáfora del amor de Dios por Israel y en el Nuevo Testamento es una imagen del amor de Cristo por su iglesia, esto es muy serio. Esto es muy serio. Si el matrimonio es una muestra del amor de Dios por nosotros, si esta unión es un reflejo, una imagen de la unión del amor de Cristo por su pueblo, la unión matrimonial es algo muy sagrado y todo lo que va alrededor de eso. Eso incluye el noviazgo, por ejemplo. El noviazgo no es para ver si nos va bien. Vamos ahí a... En la Biblia no hay noviazgo como nosotros lo conocemos hoy aquí en América. En la Biblia hay un compromiso para casarse. A mí me gustaría citar, mis hermanos, algo que Dietrich Bonhoeffer, el pastor de Alemania, que fue acusado de ser un espía y de planificar el asesinato de Adolfo Hitler, él desde la prisión, él comienza a escribir cartas a sus familiares y a su novia. Por eso hay un libro que se llama Letters and Papers from Prison. Cartas en español, es cartas desde el cautiverio. Y él dice 2 cosas. La primera quiero citarla aquí. Mire lo que dice. Esto me parece tan extraordinario porque señala a esta idea de que el matrimonio no es algo que está aquí. O hay veces esta idea, ¿no?, de que tienes que revivir la llama del amor en tu matrimonio y tienes que ser romántico y libros acerca de románticos y los 18 lenguajes del amor y que tú tienes que traerle una rosa y que tienes que traerle esto y que llevártela a la playa y caminar sin zapatos por la playa.
Dice, ahí lo tiene, usted lo va a poder leer también. Permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. Qué bien dicho eso. Así como se entregaron el anillo mutuamente y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del pastor, de esa manera el amor proviene de ustedes. Escuche eso, el amor proviene de ustedes. Lo que siente el uno por el otro. Dice, pero el matrimonio proviene de arriba, de Dios. Piensen eso por un momento. El matrimonio proviene de arriba, no de Dios. Más bien, de Dios. Escuche lo que está diciendo. El amor proviene de ustedes. Lo que ustedes sienten el uno por el otro, eso es ustedes. Pero el matrimonio proviene de arriba. Génesis 1, 27, Génesis 2, 24, Mateo 19. El matrimonio es algo que no nos pertenece a nosotros. Y mire lo que dice en lo siguiente. Así como Dios está en lo alto por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa de amor. No es su amor, amado hermano casado, amada hermana casada, no es su amor lo que sostiene el matrimonio. No es lo que tú sientes por ella o ella por ti, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, cuán cierto es eso. No es, estoy casado con Aide, estoy enamorado de ella, y yo siento y esto y lo otro, y ella me sirve el cafecito, y esto y lo otro, y vamos y nos tomamos de la mano, y vamos al parque, y vamos aquí, y vamos allá. Lo que nos va a sostener es que esto es algo de Dios. Y nos va a sostener en los tiempos más difíciles. Cuando tu corazón sea destrozado. Estamos jugando a la iglesia. Estamos jugando al matrimonio. Dejemos de jugar a la iglesia. Dejemos de jugar al matrimonio. Gloria a Dios por la consejería. Dios puede hacer algo. Pero no es consejería lo que necesita principalmente un matrimonio. Necesita que los dos se tiren a los pies de la cruz a llorar y a pedir, implorar por misericordia. Porque el matrimonio es algo tan sagrado, tan de Dios. Eso es lo único que va a sostenerte. Esta unión, mis hermanos, es algo tan sagrado e importante. Y más importante, yo debería decir, de cómo yo me siento en la relación. Yo no estoy diciendo que eso no tenga un lugar, pero yo estoy diciendo que eso no es lo más determinante. O es que ella ya no me atiende como antes, pero sigue siendo tu esposa y tú tienes que amarla. Y tú tienes que protegerla y tú tienes que liderarla. O es que ella me hacía esto, o es que él me hacía, él era romántico esto. Sí, ahora sigue siendo tu esposo. Y si es cabezón, y si es orgulloso, y se ha descuidado las cosas de Dios, usted no se descuide. Y usted honre ese matrimonio, porque no se trata de usted, se trata de la gloria de Dios. Más importante que el amor romántico. Más importante que si sientes que das más que tu cónyuge. ¿Sientes que das más que tu cónyuge y te sientes decepcionado, decepcionada? Ponte a pensar que Cristo ha dado más que tú. Por ti, por mí. Y Él no me da carta de divorcio. Es más importante que los proyectos que usted tenga como pareja. Nuestros proyectos están acá, la gloria de Dios en el matrimonio está acá. Ubiquémonos. Si te ha tocado un cónyuge difícil, piensa en la gloria de Dios.
Es lo único que te va a sostener. Tienes 30, 35, 40, 25 años de casado y están en una situación miserable, difícil. No te atrevas a decir, es que yo le entregué mi juventud y mira cómo. Si eres de Cristo, mira la gloria de Cristo. Y este matrimonio es, como dice Piper en su libro, es leve y momentáneo, como la aflicción del creyente. Es por un tiempo nomás. Nadie va a sufrir más de 80 años en el matrimonio, nadie. ¿No? ¿O sí? Lo más miserable que te puede pasar son 80 añitos en un matrimonio con una persona difícil. Después, gloria por la eternidad. Es más, tú vas a estar entre las personas que más desean que Cristo vuelva. Ven, Señor, y te va a tocar. Te va a tocar. Porque la creación gime a una. Pero no solo ella, sino también nosotros mismos. Nosotros también gemimos. ¿No, mis hermanos? ¿No gemimos? Gemimos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Persevera, amado hermano. Persevera, hermana. Aférrate de Cristo. Aférrate de Cristo. Sostente en Él, en su gracia, en su perdón. Él no te ha dejado, Él está contigo. Él te va a sostener. Y no vivas miserable en amargura, consumido en amargura. Tú tienes un Salvador. Esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea. Espero que no lo tomes como una broma cuando dije son 80 años solamente, porque eso es cierto. Después de esto, dice que nosotros vamos a llegar. Apocalipsis 21. Tu esposo fiel, el que nunca te ha fallado, el amante fiel, Él va a secar tus lágrimas, incluidas las lágrimas del matrimonio, y las secará por última vez. Las secará por última vez, y no habrá más dolor y no habrá más tristeza. Es la gloria de Dios lo que va a sostener nuestro matrimonio. Esto se trata de la gloria de Dios, de la gloria de su amor, de la gloria de su amor. Yo quiero terminar con esta palabra de Dietrich Bonhoeffer. Acéptense mutuamente para la gloria de Dios. Yo te exhorto, piensa en la gloria de Dios. Piensa en la gloria de Dios, en la gloria de ese amor que vino aquí a amar a gente inamable. Es la palabra de Dios para el matrimonio. Agradézcanle por haberlos guiado hasta ahora. Pídanle que establezca su matrimonio, que lo confirme, que lo afirme, que lo santifique y que lo preserve, de modo que su matrimonio sea para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mejor es tu misericordia que la vida. Por eso nuestros labios te alabarán. Y Dios muestra su amor para con vosotros, en que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el Padre me ha amado, yo os he amado, permanecer en mi amor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Señor, cuánta esperanza tenemos. Cuán glorioso es tu amor. Cuán sólido, estable es tu amor para con nosotros. Más grande que un océano, más vasto que Milky Way y Andrómeda, más vasto que la Vía Láctea, más vasto que Andrómeda y todas las galaxias puestas juntas. Así es tu amor, el amor de Cristo, amor de pacto, amor fiel. Oh Señor, te pedimos por nuestros matrimonios, llamados a reflejar esa unión, una sola carne contigo, por la eternidad, desde las cosas más prácticas, de lunes a lunes, para la gloria de tu nombre. Yo te pido eso para nuestras vidas y nuestros matrimonios aquí en Día de Adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.